Actualidad política. Anoche el Senado dio media sanción al pacto fiscal y a la reforma jubilatoria. Esto es obviamente el proyecto impulsado por el gobierno y que está trayendo muchísima polémica. Ahora va a diputados y hay que ver si no le hacen algún cambio, que seguramente algo puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Y vuelve entonces al Senado nuevamente. Lo cierto es que si se transforma esta ley va a cambiarse la fórmula con la que se va a calcular el aumento a los jubilados, y esto es lo que está trayendo muchísima polémica, y la gran pregunta es si los jubilados entonces van a pasar a cobrar menos. Bueno, si esto se aprueba tal como ayer se dio media sanción, sí, se va a cobrar más o menos la mitad de lo que se tenía esperado en el próximo aumento. ¿Por qué? Vamos a explicarlo rápido, aunque sea un poquito técnico. Lo que cambia el gobierno es la fórmula para calcular el aumento. Había una fórmula media rara, media extraña que se había tenido que hacer porque el INDEC mentía. Entonces no se podía utilizar el INDEC, no se podía utilizar la inflación como método de cálculo para ver cuánto aumentaban las jubilaciones. El gobierno propuso una fórmula que era bastante poco generosa, eso generó polémica, la oposición incorporó y finalmente llegaron a una fórmula de consenso. Ya no es tanto la discusión por la fórmula. ¿Cuál es el problema ahora? Que el gobierno, al hacer el empalme, es decir, al cambiar una fórmula por otra, va a estar siempre 3 meses atrasado con el pago. Con los aumentos va a estar siempre un trimestre atrasado. Entonces, ¿qué genera esto? Que en el próximo aumento, que debía ser de 12% con la fórmula que hay ahora, va a ser de prácticamente 6%, la mitad. Por lo tanto, hay mucha gente que se está quejando. ¿Qué dice el gobierno? No estamos reduciendo las jubilaciones, estamos atrasando 3 meses el pago. Los que critican esta nueva manera de hacerlo dicen, y sí, pero siempre los jubilados van a estar 3 meses atrás de cómo vaya creciendo la inflación. No tienen la oportunidad de compensar, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno, si cambia esto que estamos diciendo, esta cuestión técnica del empalme, de la manera de aplicar la fórmula. La fórmula está casi consensuada. La manera de aplicarla ahora es el problema. Si el gobierno cambia eso, yo creo que va a salir rápido en diputados. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere cambiar. Ya se le había hecho un cambio, porque al principio solamente se regía por el tema de la inflación. Claro. Ahora es inflación más sueldos. Exactamente. Antes la fórmula que se está aplicando ahora, la fórmula del kirchnerismo, si querés, utilizaba algo raro que era la recaudación. Por lo que decíamos antes, como el INDEC mentía, la única manera de saber más o menos cómo venían los precios era con la recaudación. Cuando hay inflación, cuando crecen los precios, la gente paga más de impuestos, crecen los impuestos. Esa fórmula no existe en ningún lugar del mundo. El gobierno dijo, bueno, a partir de ahora que los jubilados ganen lo mismo que la inflación. Lo que dice el INDEC es lo que se le aumenta a los jubilados. Hay un montón de gente que dijo, no, nosotros lo dijimos en este programa, eso es muy poco para los jubilados, porque está bien, empatan con la inflación, pero nunca le ganan a la inflación. Entonces el gobierno dijo, bueno, sumemos a la fórmula del crecimiento económico de la Argentina, el crecimiento económico del PBI. Y dijeron, también es muy poquito, porque con suerte vamos a crecer 3, 4%, es muy poquito. Bueno, entonces, ¿qué propuso el peronismo? Agreguemos, como decís vos, los salarios. Y ahí se conformó esa fórmula que tiene consenso. El problema ahora es cómo se aplica. Claro. Porque si la aplican como quiere el gobierno, siempre hay 3 meses de atraso. Los jubilados van a cobrar, pero siempre con 3 meses para atrás. Además, el aumento siempre llega tarde. Digo, en la actualización salarial o de los haberes o de las jubilaciones y pensiones, llega después de que ya la inflación les comió la capacidad de compra. Si a esto se atrasa 3 meses más, el jubilado siempre va a ser el que sufre el guadañazo. En este caso le dan a las cuentas públicas la posibilidad de juntar 100.000 millones de pesos. Pero justo a ellos, justo a los que no tienen voz, justo a los que les cuesta hacerse ver. Esto es lo que está generando tanta resistencia, ¿no es cierto? Sin duda nos preocupa muchísimo. Es un sector que ya está muy castigado, no puede seguir recibiendo más golpes de este tipo, porque aparte no tiene la posibilidad de ir a trabajar a otro lado y sumar algo más, ¿no es cierto? De todas maneras, como dato político importantísimo, ayer fue aprobado en el Senado por amplia mayoría. Esto también hay que decirlo. Con culpa de Pichetto, que dijo lo voté pero no quería, porque es el nuevo armador político de Cambiemos. Se ha llegado a un acuerdo con los gobernadores. Pichetto dijo, no es la fórmula que más me gusta, a pesar de que ellos la propusieron. Pero bueno, hay que votarla porque es lo que se llegó con el consenso entre gobierno y gobernadores. Ahora, la gran pregunta es, que ahora vamos a hablar con especialistas de este tema, es si en el tiempo se podría corregir esta fórmula y compensarse entonces los saberes de los jubilados. De todas maneras, lo que no ganan ahora ya no lo recuperan. Por eso, ahí está. Está en el empalme, en la manera de aplicar la fórmula.